Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si bien la iglesia de Cristo sigue avanzando, esta iglesia está en necesidad de santificarse. Esta iglesia está en necesidad de purificarse y someterse a Cristo, porque si no, va a terminar muy mal este asunto. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Hacer lo que es importante. ¿Cómo hacemos lo que es importante? Pues dejando de hacer lo que no es importante. Es decir, hay que despreciar todo aquello que no sea importante. Si no es prioritario, si no es de suma importancia, entonces no vale la pena que dediquemos ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada en algo que el Señor no está demandando de nosotros. Este es un llamado, hermanos, a deshacernos de toda banalidad, de toda mundanalidad, a despreciar todo tesoro y toda ganancia que solo sea temporal. Si algo no es importante, si algo no va a contar por la eternidad, entonces ¿por qué habríamos de invertir en ello? Deja de hacer lo que no es importante. Eso es lo que le diría el Señor a su iglesia, en otras palabras. Haz las obras primeras, las prioritarias, las que realmente cuentan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, sea cual sea el momento en que sintonices este podcast. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esperamos que te estés gozando en las bendiciones de nuestro buen Señor, a pesar de toda adversidad y tribulación, porque esa es la promesa de nuestro gran Rey, que en todo momento, en toda situación, nos ha de acompañar su misericordia. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos de vuelta ya en este podcast. Habíamos estado ausentes bastante tiempito. Nos tomamos unas largas vacaciones de este podcast, pero no de todo lo que hacemos en otras plataformas de contenido. Si tú te das una vuelta por allá por YouTube o por allá por Instagram o por Facebook, siempre como Una Vida Reformada, pues podrás ver que nos mantuvimos haciendo contenidos en otros formatos, algunos devocionales, algunos cursos o estudios bíblicos, pero ahora hemos retomado este formato, esta plataforma, pues para seguir compartiendo la palabra de Dios y para seguir también produciendo algún contenido que esperamos sea de edificación para todos los que nos sintonizan. Un saludo especial para los hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida. Gracias a Dios por la vida que nos concede. Gracias a Dios porque a pesar de que estamos ya a punto de cumplir un año de haber empezado acá en México a experimentar pues la pandemia causada por el COVID-19, pues el Señor nos ha sostenido. Hemos tenido ciertas limitaciones, pero desde allá del mes de octubre del 2020 pudimos retomar el congregarnos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, y celebrar por medio del culto público la adoración a nuestro gran Señor. Así es que gracias a Dios porque hemos estado bien, nos hemos mantenido creciendo, avanzando, y hay mucho todavía por hacer. Precisamente con este pensamiento vamos a comenzar aquí una nueva serie. Por eso estamos retomando el podcast, porque aquí va a comenzar una nueva serie basada en estas palabras de Apocalipsis, las palabras con las que abre el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1, donde dice nuestro Dios: mira, estas son las palabras, la revelación de Jesucristo para los siervos, para la iglesia. Y luego el versículo 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Básicamente lo que hace Apocalipsis cuando comienza su mensaje es decirnos que nos encontramos en cuenta regresiva para el retorno de Cristo Jesús. Y mira, han pasado ya más de 2000 años de que Cristo fue ascendido a los cielos, y alguien podría decir que la cuenta pues ya se ha alargado mucho, ha pasado mucho tiempo, pero sabemos que en realidad Dios no retarda su promesa, que el Señor está juntando a un pueblo. A lo largo de todos estos años ha estado juntando a su iglesia de todas las edades, de todas las lenguas y naciones, y que si el Señor decide pues prolongar el regreso de su Hijo Jesucristo, es porque el Señor está aguardando a que sea reunido todo el número de sus redimidos. Lo que nos toca a nosotros como iglesia es estar preparados precisamente para el regreso de Jesús, sea cuando sea que esto suceda. El día 17 de febrero del año 2021 comenzó oficialmente el periodo litúrgico conocido como preparación para Semana Santa. Otros le llaman también Cuaresma. Y nosotros en nuestra iglesia no tenemos la costumbre de participar de los rigores de esta celebración litúrgica. Vaya, seguimos comiendo cochinita, seguimos comiendo frijol con puerco. No nos vamos a abstener de comer carne y no nos vamos tampoco a dedicar a realizar ayunos como si fueran penitencias. La verdad es que solo estamos tomando como pretexto estos 40 días que se cuentan antes del domingo de resurrección, y vamos a estar meditando precisamente en cuál es nuestro papel, nuestro llamado, nuestra vocación como iglesia de cara al regreso de Cristo. Esta pandemia que ya va a cumplir en el mes de marzo un año de haber azotado, al menos acá, el territorio mexicano, nos ha cambiado la vida, literalmente nos ha cambiado la vida. Los chicos ya van a cumplir un año de no presentarse a clases presenciales. Los trabajos, muchos han sido afectados por la economía. Vaya, tuvieron que cerrar, tuvieron que reducir su planta de trabajadores. Muchos han caído en quiebra y es posible que no se recuperen. Y todo esto ha planteado un panorama un tanto apocalíptico. A lo mejor te acuerdas que al principio mucha gente tomaba el tema de la pandemia con cierto humor, con cierta ironía. Yo recuerdo que había muchos memes circulando respecto a el virus del COVID-19. Hoy no veo mucha gente burlándose, hoy no veo mucha gente haciendo bromas al respecto. Todos hemos estado de cerca de un familiar que fue contagiado por el virus. Todos conocemos a alguien que se nos fue, alguien que falleció. Todos estamos también conscientes de la crisis en la cual nos hemos empezado a sumergir, si no es que ya estamos dentro de ella, por causa de las limitaciones económicas. Hoy ya no hay tanta gente tomándose esto con cierto humor. Hay, al contrario, bastante desesperación, ansiedad, preocupación, incertidumbre. La iglesia misma no ha escapado de estas limitaciones. De pronto los templos se cerraron, los programas de la iglesia tuvieron que cancelarse, las actividades y todo lo que estaba planeado tuvo que hacerse a un lado. Y el panorama pareciera así, apocalíptico, pareciera de película de ciencia ficción. Pareciera que en cualquier momento, uno de estos días, el Señor Jesucristo aparece y le pone fin a la historia. Y es que así es como termina la historia, según la Biblia nos lo anuncia. La historia no termina con un meteorito impactando a la tierra. La historia no termina con una turba de zombies comiéndose a la gente. La historia no termina ni siquiera con un virus matando a la población. La historia termina con los cielos abiertos y el Hijo de Dios regresando por su pueblo para salvarlos, para redimirlos de la miseria de este mundo y darles una tierra nueva y cielos nuevos, pero también para juzgar a todo aquel que, pudiendo rendirse, debiendo arrepentirse, no procedió en tal actitud, sino que se mantuvo despreciando el señorío. Es en ese contexto en el cual vamos a tomar el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis.
que es conocido como el mensaje a las 7 iglesias. Tú sabes, en Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, que son 7 iglesias reales en aquella región de Asia Menor, y en aquella época era posible ubicar en el mapa, encontrar en estas regiones asentamientos de cristianos, comunidades de cristianos que se reunían continuamente para alabar al Señor y que vivían vidas en obediencia a Cristo, o al menos estaban llamados a hacerlo así. 7 iglesias que están enumeradas allá en Apocalipsis capítulo 2 al 3, a cada una le es enviada una carta o un mensaje. Y aquí es donde comenzamos entonces nuestra preparación para lo que será el recordatorio de la muerte, crucifixión, resurrección de Jesucristo. No sé cuántas veces te has preguntado qué clase de iglesia quiere Jesús. Porque es muy común que nos preguntemos qué clase de iglesia quiero yo. Si le preguntas a las personas qué clase de iglesia les gustaría tener, cómo les gustaría que fuera la iglesia en la cual se congregan o en la cual participan, sin duda que todos nosotros tenemos una idea de cómo debiera ser la iglesia. Y muchas veces, tristemente, nuestra opinión tiene que ver más con gustos personales, ¿no? Hay gente que dice, me gustaría una iglesia pues con un gran equipo musical, un gran despliegue de tecnología. Me gustaría una iglesia con un pastor muy influyente en el ámbito de las redes sociales. Me gustaría una iglesia que tenga muchos programas para mis niños y mis adolescentes, porque estamos a lo mejor en ese periodo de criar niños y adolescentes. Hay gente que incluso es más frívola y dice, me gustaría una iglesia con un buen estacionamiento y un buen equipo de aire acondicionado, porque con este calorón que se viene en estas épocas es mejor estar en un lugar rico, cómodo y bastante acogedor. Así es que la gente tiene su idea de cómo le gustaría una iglesia, pero la pregunta aquí no es cómo me gustaría a mí, cómo te gustaría a ti, cómo le gustaría al vecino si es que alguna vez va a ir a nuestra iglesia, cómo le gustaría que fuera este grupo de creyentes y cómo le gustaría que fuera la dinámica de interacción. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué clase de iglesia quiere Jesús? Y aquí recordemos que iglesia no es lo mismo que templo. El templo es ese edificio estático construido con piedra o con materiales y que ha permanecido cerrado ya gran parte del año pasado. No nos referimos a eso, nos referimos a las personas. ¿Qué clase de personas espera Cristo que se encuentren en su iglesia? ¿Cómo deberíamos ser, a fin de cuentas, para Cristo? ¿Qué necesitamos para hacerle agradables? De aquí es donde vamos a comenzar con la carta a la primera iglesia mencionada allí en Apocalipsis capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba mucho, que se esforzaba mucho, que soportaba mucho, y aún así el Señor le hace cierto reclamo. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 nos narra el contenido de esta carta. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
A nosotros nos enseñaron a lo mejor que la correspondencia ajena no se leía. En épocas antiguas ya sabes que no había correo electrónico, no había redes sociales. Mucha gente todavía participó del escribir una carta de puño y letra y enviarla y esperar que llegue a su destino. Y esa carta era muy personal. Solo el destinatario podía abrirla y leerla. Meterse en la correspondencia ajena era una falta de respeto. Bueno, no es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos permiso de Dios para abrir la carta que le fue enviada a la iglesia de Éfeso y leerla para nosotros mismos. Al menos es lo que significa el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Dios nos llama a que prestemos atención al mensaje que le dio a estas iglesias del pasado y veamos cómo nosotros, la iglesia del presente, quizá estamos en la misma situación, quizá compartimos los mismos aspectos, las mismas luchas, o quizá tenemos que hacer caso de las mismas advertencias. Yo creo que el caso de Éfeso es un caso en el cual debemos mirarnos como un espejo y ver que si bien la iglesia de Cristo sigue avanzando, esta iglesia está en necesidad de santificarse. Esta iglesia está en necesidad de purificarse y someterse a Cristo, porque si no, va a terminar muy mal este asunto. Entonces aquí tenemos a Éfeso, la iglesia de Éfeso, y vamos a preguntarnos entonces, ¿qué necesita la iglesia de Cristo? ¿Qué necesita la iglesia de este año 2021, del siglo XXI? ¿Cómo es que le podemos ser agradables? Porque aquí es donde deberíamos ocuparnos con temor y temblor por ser aquella iglesia que Cristo espera que seamos. Bien, enumeremos entonces algunas características que Dios espera de su iglesia. Primero que nada, podemos decir que Dios espera que su iglesia, que la iglesia que su Hijo Jesús compró por su sangre, tenga discernimiento y madurez doctrinal. Según el versículo 2, la iglesia de Éfeso había cumplido muy bien con su tarea de discernir entre la palabra de Dios y el engaño de los falsos apóstoles. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso tenía un buen fundamento doctrinal. En una iglesia que podía discernir si el que estaba hablando, predicando, decía la verdad o decía falsedades. Podía distinguir entre un verdadero apóstol de Cristo y un falso profeta. Nosotros necesitamos ese mismo discernimiento. Necesitamos pedírselo a Dios. Que el Señor nos conceda tener como iglesia discernimiento y madurez doctrinales para poder distinguir el error de la verdad y obedecer solo la verdad, para poder desenmascarar a tantos lobos disfrazados de ovejas, tantos falsos profetas que por amor al dinero y por amor quizá a la fama o al prestigio tuercen la palabra, tantos pseudo predicadores, pseudo evangelistas que no hacen más que tergiversar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias necesitan siempre crecer por eso en discernimiento y madurez doctrinal. Por eso hay que orar por nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros oficiales, para que el Señor les dé una medida especial de entendimiento, de habilidad para compartir la palabra, de responsabilidad también para estudiarla con dedicación, una dosis especial también de valor, porque en este mundo en el cual a lo bueno se le dice malo, se aplaude al pecado y se quiere básicamente linchar al que vive en santidad, es posible que los predicadores se vean tentados por el temor, tentados por la cobardía, a callar su boca cuando debieran estar proclamando el mensaje de verdad, que si bien, como dice Martín Lutero, al mundo no le apetece esta palabra de verdad, esta palabra hace que la iglesia permanezca firme. Necesitamos discernimiento y madurez doctrinal. Una iglesia que no cuida su doctrina es una iglesia que está a punto de ver su colapso,
porque es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno de los principales elementos de la vida de los creyentes, de la vida de una iglesia. Entonces necesitamos discernimiento y madurez doctrinal, pero también necesitamos disposición para soportar las pruebas. En el versículo 3, la carta que envía Dios a la iglesia de Éfeso dice: tú has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vaya que a Éfeso le había tocado también su dosis de sufrimiento. Ha tenido paciencia, dice el Señor, es decir, ha aguantado, ha soportado, ha trabajado arduamente y no has desmayado. Permíteme decirlo así, no se habían rajado, no habían tirado la toalla. Estos hermanos de Éfeso habían sido hijos e hijas de Dios que habían soportado las pruebas. No sabemos qué pruebas, pero sin duda eran pues la clase de situaciones que a todos nos habrían puesto en el tener que decidir si seguimos o nos bajamos del barco, en el tener que decidir si valía la pena continuar avanzando en este camino o mejor volver atrás. Y mira que mucha gente, cuando vienen las pruebas, en vez de perseverar, en vez de avanzar, es en ese momento en el cual vuelven atrás, se desvían o simplemente se estancan. Ya Jesús lo dijo en una de sus parábolas muy conocidas, la parábola del sembrador, que había una semilla que por un momento parecía que empezaba a crecer, pero tan pronto vienen las pruebas, tan pronto vienen las tribulaciones, todo lo que fue sembrado se pierde. Muchas personas han resultado tener esa forma de actuar en esta época. Tú sabes, han venido la necesidad, la carencia, el desempleo, la enfermedad, y en vez de mantenerse firmes, lo que han hecho es volver atrás, es dejar el camino que les fue enseñado, dejar de perseverar. No lo sé cómo lo veas tú en tu comunidad de fe. Yo creo que si tú estás sintonizando este podcast, tendrás cierta relación con la iglesia, eres miembro de la iglesia de Cristo o empiezas a tener un acercamiento a la iglesia de Cristo. Pero tú podrás ver después de esta pandemia, si el Señor nos permite volver a cierta normalidad, tú podrás ver que la iglesia fue depurada. La iglesia fue reducida, no en cuanto a su fe, porque la fe de los creyentes permanece en pie, no en cuanto a su esperanza, la esperanza de hecho se hace más firme a pesar de las tribulaciones. Fue reducida y fue depurada en cuanto a aquellos que se decían ser cristianos, aquellos que de nombre quieren ser cristianos, pero no de hecho. Mucha gente en este momento, a casi un año ya de haber empezado la pandemia, ha perdido su primer amor. Se ha olvidado de las cosas más importantes. No ha querido soportar las pruebas. Así es que necesitamos como iglesia pedirle a Dios disposición para soportar las pruebas. Que vino una pandemia, vamos a soportar y vamos a avanzar. Que se desata la tribulación, que la iglesia es perseguida en el mundo, no importa. Vale la pena vivir por Cristo e incluso vale la pena morir por Cristo. Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Necesitamos como iglesia discernimiento y madurez espiritual y necesitamos también disposición para soportar las pruebas. Hay algo más que necesitamos como iglesia. Y aquí es donde falló Éfeso, y aquí es donde no deberíamos fallar nosotros que estamos leyendo la carta que se le mandó a la iglesia de Éfeso. Y es devoción sincera y fiel a Cristo. La iglesia que el Señor espera, la iglesia por la cual Cristo volverá, es una iglesia que muestra devoción sincera y fiel a Cristo. Dice el versículo 3 de esta carta, después de decirles que ellos han tenido mucho discernimiento en cuanto a la doctrina y han sufrido pacientemente las pruebas, el versículo 4 ahora dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
La falla de la iglesia de Éfeso radicaba en su abandono de la devoción a Cristo. Habrían dejado su primer amor. La idea de primer amor, ese primer no significa primero y después el segundo o el tercero, no, significa lo principal, lo más importante, lo prioritario. Éfeso era una iglesia que, a pesar de que tenía un buen fundamento doctrinal y que había soportado las pruebas, de alguna manera, no alcanzamos a entender cómo, porque no se nos dice en el texto con todas las letras y con toda la claridad que quisiéramos, pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce, veía a Éfeso, y aunque los veía bastante sólidos en cuanto a su doctrina, bastante fuertes en cuanto a su aguante de las pruebas, la acusación es esta: has dejado tu primer amor. Recuerda que el gran mandamiento, el mandamiento del pacto, es: amarás al Señor, no con la mitad de tu corazón, no con un tercio de tus fuerzas, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, cada cristiano y cada creyente en Jesucristo tiene el llamado, el deber, la obligación de rendirse a Cristo en total entrega, total devoción. Y si no es total, no sirve. Dios no acepta parcialidades, Dios no acepta entregas a medias. Él nos quiere completamente para Él, porque para eso fuimos creados y para eso hemos sido redimidos. Así es que la acusación de Cristo a su iglesia es: mira, haces mucho, te esfuerzas mucho, pero tu devoción, entiéndase por devoción, tu amor, tu afecto, tu piedad hacia mí, no es plena, es a medias, es incompleta. El Salmo 73:25 resume en pocas palabras la devoción que deberíamos mostrar a Dios. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Esa es la frase que puede exclamar una persona que tiene devoción sincera y total a Cristo Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Es decir, mi único auxilio, mi único refugio, mi única fuente de ayuda, mi única paz viene de ti, de nadie más. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vaya que esa es una declaración, si bien corta, bastante llena de entrega y devoción a Cristo. Imagínate a alguien que puede decir: fuera de ti nada deseo en la tierra. Ni todo el oro, ni todos los reinos, ni toda la fama, ni toda la comodidad, ni todo lo que en este mundo se valora como importante, como grandioso, como digno de ser elogiado y aplaudido, ni todo eso haría que yo te cambiara a ti por algo o alguien más. Eso es devoción, hermanitos. Cuando alguien puede decir: yo vivo para Cristo e incluso podría morir por Cristo, porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Eso es devoción, esa es la medida de devoción a la cual debemos apuntar como creyentes. Es la medida de devoción que una iglesia debiera perseguir. Que cada hermano y hermana pueda tener tal entrega a Cristo que no se distrae por la vanidad de la vida, por la vanagloria de lo temporal, sino que puede decir estas palabras: ¿a quién tengo yo sino solo a ti? Y Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Nota que lo que está diciendo Cristo aquí a la iglesia de Éfeso es: mira, puedes tener la mejor doctrina posible. Y vaya que debemos tenerla, porque no podemos ser mediocres en cuanto al conocimiento de Cristo. Necesitamos crecer en la verdad y atesorar la palabra de Dios. Y también puede que una iglesia tenga mucho aguante en cuanto a las pruebas, pero el Señor está básicamente diciéndole que no es tu rigor doctrinal ni tu aguante de la tribulación lo que va a hacer que el Señor esté del todo complacido, sino devoción sincera y fiel a Cristo. Quiero ser muy enfático en que no estamos diciendo que entonces no importa la sana doctrina. No, por supuesto que importa la sana doctrina. Y hay que decirlo porque mucha gente, en nombre de la sinceridad, a veces le echa
menos importancia a la doctrina. He conocido gente que dice, pues ¿de qué sirve que cuidemos tanto la doctrina si lo que busca Cristo es el corazón? No, es que no se trata de no cuidar la doctrina, sino que así como cuidamos la doctrina, nuestro corazón sea cautivado por Cristo. Es decir, tener buena doctrina debiera ir acompañado de devoción a Cristo. Y lo mismo pasa con el soportar las pruebas. Alguien podría soportar las pruebas y aún así no estar totalmente rendido a Cristo en devoción sincera y fiel. Por eso la advertencia. Por eso aquí es importante que como iglesia nos analicemos a nosotros mismos y nos preguntemos si en verdad somos devotos, fieles a Cristo, piadosos, y que podemos decirle que fuera de Él nada deseamos en la tierra, o si tristemente todavía somos parciales y nos reservamos algo de nuestra vida y no lo estamos entregando del todo a Cristo. He ahí lo que el Señor espera de su iglesia. Sí, una doctrina, una solidez en cuanto a la doctrina, de manera que tengamos discernimiento y madurez, sí, disposición para soportar las pruebas, pero principalmente devoción sincera y fiel a Cristo. La iglesia de Cristo debe ser sincera en su devoción a Él. Y la única forma en que esto va a pasar es cuando nosotros despreciamos lo que no es importante. Esa es una cuarta característica de la iglesia por la cual regresará Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene desprecio por lo que no es importante, claro. Pues si el reclamo del Señor en su carta es has dejado tu primer amor, no estás amando lo que es principal, entonces la iglesia está llamada a despreciar todo aquello que no sea importante, todo aquello que no valga la pena, debe ser despreciado. El versículo 5 de Apocalipsis 2 es un llamado a arrepentirnos precisamente de darle importancia a lo que no es tan importante. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, entiéndase, las obras prioritarias, las obras más importantes. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Hacer lo que es importante. ¿Cómo hacemos lo que es importante? Pues dejando de hacer lo que no es importante. Es decir, hay que despreciar todo aquello que no sea importante. Por despreciar, lo que queremos decir es quitarle valor, quitarle importancia. Si no es prioritario, si no es de suma importancia, entonces no vale la pena que dediquemos ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada en algo que el Señor no está demandando de nosotros. Deja de hacer lo que no es importante. Eso es lo que le diría el Señor a su iglesia, en otras palabras. Haz las obras primeras, las prioritarias, las que realmente cuentan. Este es un llamado, hermanos, a deshacernos de toda banalidad, de toda mundanalidad, a despreciar todo tesoro y toda ganancia que solo sea temporal. Si algo no es importante, si algo no va a contar por la eternidad, entonces ¿por qué habríamos de invertir en ello? Mira, a un año de haberse desatado la pandemia en el mundo, la iglesia ya debió haber reflexionado mucho acerca de cosas que el Señor exhibió de nosotros. Y es que la verdad, en el año 2020, la iglesia de Cristo estaba todavía distraída en muchas cosas que no eran importantes. Y aquí yo no quiero juzgar a tu comunidad de fe, sino que hagamos un ejercicio de sincero autoanálisis. Y dime si no, la iglesia en recientes tiempos solo se había dedicado a mantener a su membresía, solo se había dedicado a repetir los mismos programas, los mismos eventos. Tal pareciera que la iglesia había caído en una especie pues de pragmatismo y de monotonía, tratando de montar cada año diversas actividades, que para niños, que para jóvenes, eventos, festivales, convenciones, fiestas y reuniones. Y de pronto vino una pandemia y lo que hizo fue depurar de la iglesia todos esos programas, eventos y activismo que no era tan importante. No sé si te ha pasado, pero en este tiempo
hemos tenido oportunidad de reflexionar respecto al hecho de que debimos habernos preparado para algo como lo que se dejó venir. No sé si nuestros niños y jóvenes están listos, equipados con la palabra de Dios para hacerle frente a la nueva normalidad que nos estará tocando tras la pandemia. No sé si los hogares, si los matrimonios están listos para hacerse cargo de su propio crecimiento espiritual. La verdad es que tenemos que arrepentirnos como iglesia de haber dedicado tanto tiempo a producir solo entretenimiento, a producir solo activismo, pero no a llamar a los creyentes a madurar en la fe, a crecer en doctrina, pero principalmente a ejercer una devoción sincera. Y ¿sabes qué? Lo que es preocupante es que ahí tienes a muchas iglesias todavía esperanzadas en volver a lo mismo que hacían antes de la pandemia, y que incluso han tratado de encontrar maneras de mantener eso mismo que hacían de manera virtual, ¿sabes? He visto cómo las iglesias han tratado de hacer campamentos virtuales, han tratado de hacer comiditas por aquí y por allá a la distancia, han tratado de mantener cierto entretenimiento para los niños. No estoy diciendo que todo eso es del todo malo, pero no es prioritario. Lo prioritario es que aprendamos a tener devoción sincera a Cristo, a pesar de cualquier adversidad que se desate sobre el mundo. Y por eso mismo debemos pedirle al Señor tal medida de sabiduría para no confundir el oropel terrenal con la gloria eterna que Cristo nos ofrece, para despreciar lo que no es importante y para aferrarnos a Cristo, quien es el único tesoro valioso que se nos ha ofrecido. Todo lo demás va a pasar, pero Cristo Jesús será quien permanezca con nosotros como nuestra herencia eterna. Así es que la iglesia está en este momento histórico en el cual tiene que evaluarse a la luz de las Escrituras, tiene que analizarse a la luz de su llamado de devoción plena a Cristo, tiene que depurarse de todo aquello que hacía pero que no era importante, y tiene que afirmar su compromiso y su devoción a Cristo Jesús. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Bueno, tiene que deleitarse en las promesas eternas de Cristo. La iglesia que Cristo viene a reunir al fin de los tiempos, la iglesia que está en cuenta regresiva esperando el retorno de Jesús, es una iglesia que debe seguir cuidando su discernimiento y madurez doctrinal. Sí, es una iglesia que debe estar dispuesta a soportar las pruebas. Claro que sí, porque vendrán todavía más. Es una iglesia que debe mostrar devoción sincera y fiel a Cristo, por supuesto, porque es muy fácil distraernos del objetivo principal y perder el tiempo y dedicar esfuerzos a lo que no es prioritario. Bueno, tenemos que cuidarnos de no perder nuestro primer amor. Por lo tanto, debemos despreciar todo aquello que no sea importante, todo aquello que no valga la pena a la luz de la eternidad. Va para afuera. Pero todo esto tiene que venir acompañado de un deleite en las promesas eternas de Dios. El versículo 7 dice así, Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nota cómo Dios en su bondad, en su misericordia, no está deshaciéndose de Éfeso, no está mandándolos a volar, no está ni siquiera desconociendo a Éfeso. Dios se dirige a la iglesia de Éfeso como una iglesia amada. Su regaño no implica que ya no obrará en ellos, sino todo lo contrario. Su regaño, su reprimenda, lo que implica es que los ama tanto que no los quiere dejar en su extravío ni en su distracción de lo importante. Y por eso el versículo 7 cierra con esta promesa: el que resulte vencedor podrá comer del árbol de la vida. Aquel árbol del que perdimos derecho a causa del pecado, aquel árbol que se encontraba en el Edén, pero del cual fuimos expulsados a causa del pecado, ahora gracias a Cristo está disponible para cada uno de los que permanecen fieles al Señor.
Y lo que dice Cristo en sus promesas es que no solo tendremos acceso al árbol de la vida, sino al paraíso completo. Dios promete que su iglesia, que permanezca fiel a la palabra del Señor, que permanezca fiel a pesar de las tribulaciones, que permanezca firme, haciendo de Cristo su principal amor, su todo en todo, que desprecie aquello que no es importante a fin de conseguir aquello que realmente vale la pena. Dios le promete el paraíso completo. Cristo promete vida eterna y gozo en su paraíso. Debemos, por lo tanto, deleitarnos en la certeza de que estas promesas son fieles y verdaderas. Así es como debe vivir la iglesia de Cristo, no solo en esta época de pandemia, sino cada día en cuenta regresiva al retorno de Jesús. Hemos de ser la iglesia que se santifica, cuidando su andar en la sana doctrina, la iglesia que se mantiene fiel a pesar de las tribulaciones, la iglesia que le dice a Cristo: fuera de ti nada deseo en la tierra, la iglesia que le ama con una devoción sincera, real, genuina, y por lo tanto no le teme decirle adiós a las cosas vanas, a las cosas que no valen la pena, porque tiene la mirada puesta en las promesas eternas de Cristo. Estamos en cuenta regresiva, hermanos, y aunque no le puedo decir que Jesús viene el próximo año, dentro de 5 años, y no le haga caso, por favor, a nadie que se atreva a poner una fecha, lo cierto es esto: hoy falta menos para que Cristo vuelva. Estamos en cuenta regresiva y debemos estar preparados. No nos distraigamos de lo importante, no nos desesperemos al ver la tribulación. Cristo viene y todo estará bien. Cristo viene, y si Él es nuestro primer amor, veremos cómo sus promesas se cumplen. Tendremos acceso al paraíso completo, a una eternidad de dicha y gozo en Cristo Jesús. Hasta entonces, mantengamos firme nuestra fe, crezcamos en la palabra, soportemos las pruebas, hagamos de Cristo nuestro todo en todo, no nos distraigamos por lo que no es importante y confiamos en las promesas. Se van a cumplir. Todas y cada una de ellas se cumplirán para la gloria de Cristo y para el gozo de su iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Siempre, cada día, yo doy gracias a mi Cristo, porque lo tengo por seguro. Él viene por mí y estaré con Él. Oh, qué gozo siento en mi ser cuando pienso que estaré con Él por la eternidad. Y ahí estando allí en su gloria y santa majestad, y por siempre su nombre ensalzaré por la eternidad.